Bueno, buenas tardes. Empezamos la clase de hoy día. Vamos a empezar con el tema de lípidos. A ver, ya habíamos visto lo que viene a ser una de las biomoléculas energéticas que eran los hidratos de carbono. Cuando nosotros hablamos de biomoléculas energéticas o cuando hablamos más propiamente de nutrientes, porque si ustedes se recuerdan, una de las características de los seres vivos es justamente extraer energía del entorno. Y cuando me dice extraer energía del entorno, estamos hablando de aquellos nutrientes que aportan energía, como cuáles. Nosotros decimos nutrientes calóricos, lo que le llamamos nutrientes calóricos. Llámese hidratos de carbono, lípidos y proteínas. Entonces entramos a la segunda familia de lo que vienen a ser los principales generadores de energía, los lípidos. Entonces la primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué son los lípidos? Y ahí viene ¿cómo defino un lípido? Así como nosotros cuando hablábamos de los hidratos de carbono y definíamos un hidrato de carbono como un polihidroxialdehído, un polihidroxicetona, y esto me daba una generalidad o me indicaba más o menos cómo podía un hidrato de carbono ser. Sin embargo, cuando entramos a hablar de los lípidos, surge un gran problema. El problema es que definir un lípido bioquímicamente es bastante complicado, porque si nosotros decimos, ¿cómo es la estructura de un triglicérido? Un triglicérido es un glicerol esterificado con 3 ácidos grasos. Pero si vamos a una estructura de colesterol, un colesterol es un ciclopentano peridrofenantreno, que es la unidad básica estructural. Entonces, nada tiene que ver esa estructura con el triglicérido. Y si peor si hablamos con un terpeno, por ejemplo, cuya unidad básica estructural es el isopreno. Entonces, los tres, fíjense que son estructuras completamente diferentes. Entonces, ¿cómo definir un lípido? Es bastante más complicado que era lo que hablar un hidrato de carbono que era sencillo. Mucho oxidrilo, un grupo aldehídico. Mucho oxidrilo, un grupo cetónico. Entonces, veamos cómo se define un lípido. De ella apartamos que los lípidos son estructuras orgánicas o biomoléculas de características orgánicas que están conformadas por bioelementos primarios, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno en pequeña cantidad, pero está presente también fósforo y azufre. ¿Qué es, sin embargo, lo que les da una característica muy particular a todos los lípidos, una propiedad física que los hace idénticos a todos, así sea un triglicérido, así sea un colesterol, así sea un terpeno, y es su insolubilidad en solventes inorgánicos y su solubilidad en solventes orgánicos. ¿Solventes orgánicos como cuáles? Solventes orgánicos como éter, cloroformo, benceno. Entonces, esta es una de las propiedades físicas que lo define a un lípido, independiente de que estructuralmente no podemos definirlo porque no todos responden a una misma característica estructural. Entonces, ¿cómo se clasifican los lípidos? Ahora, aquí es importante que manejemos la clasificación de los lípidos. Eso sí, porque si a mí me preguntan, pero antes de entrar a una clasificación, perdón, la segunda pregunta sería, ya sé qué es un lípido. La segunda pregunta sería, ¿y para qué yo tengo que estudiar la estructura lipídica desde el punto de vista de mi formación como futuro profesional? Existe, por ejemplo, para ver una sola, existe una prueba de laboratorio que se llama perfil lipídico. El perfil lipídico involucra la cuantificación en la sangre de un paciente de triglicérido, colesterol y lipoproteínas de transporte. Llámense estas HDL, LDL y VLDL. Entonces surge ahí el inconveniente de decir, bueno, entonces, ¿y qué significa el triglicérido? ¿Qué es un triglicérido? ¿Qué es un colesterol? ¿De qué lipoproteínas estamos hablando? ¿Por qué me dicen HDL colesterol bueno, LDL colesterol malo? Entre algo nomás de lo que podemos hablar. Hablamos de las dislipidemias, alteración de ese perfil lipídico. Se habla de enfermedades relacionadas con el metabolismo de los lípidos. Entonces, para hablar de todo eso, por lo menos tenemos que saber identificar la base, lo básico de lo que viene a significar una estructura lipídica. Muy bien, entonces ahora sí, ya sabemos el por qué tenemos que estudiar. Ahora vamos a algo muy importante que es lo básico que tenemos que manejar, por favor, y es la clasificación. La clasificación responde a algo muy sencillo. Si
si el lípido que yo estoy hablando tiene ácido graso, se dice que el lípido es saponificable, es decir, que forma jabones. Si el lípido que yo estoy hablando no tiene el ácido graso, se dice que es insaponificable. Teniendo en cuenta la presencia o la ausencia del ácido graso, tenemos lípidos saponificables, son los lípidos simples y los lípidos complejos. Cuando me dicen lípidos simples, me están diciendo que estos a su vez se subdividen en triglicéridos y ceras. Cuando me hablan de lípidos complejos, me están diciendo que a su vez se subdividen en lo que vienen a ser fosfolípidos, glucolípidos y lipoproteínas. Muy bien. Entonces, y dentro de los lípidos insaponificables hablamos de los terpenos, los esteroides y las prostaglandinas. ¿Cuáles son los lípidos insaponificables? Los que no tienen como parte de su estructura ácido graso. Y esos se subdividen en terpenos, esteroides y prostaglandinas. Entonces, la clasificación, por favor, por lo menos es lo básico que tengo que manejar de memoria. Antes que me olvide, cada uno de ustedes en el chat va a poner su nombre completo, su registro y al subgrupo que pertenece, si es de 1, de 2, de 3, etcétera, identifican su subgrupo y me ponen bien su nombre simplemente para que quede constancia de que les estoy dando las clases vía virtuales. Por favor, no es más que ese el objetivo, no se preocupen. Muy bien, viene el otro punto. ¿Cuáles son las funciones de los lípidos? Miren ustedes que cuando nosotros hablamos de los hidratos de carbono y nosotros decíamos, los hidratos de carbono, función principal energética, reserva y estructural muy pequeña cantidad, porque habíamos dicho que el hidrato de carbono que entra a nuestro cuerpo es para generar energía, una pequeña parte se guarda como glucógeno y otra como estructura. Ahora nosotros entonces vamos a hablar cuando me dicen hay que establecer la funcionalidad de los lípidos, nosotros sin derecho a perdernos mucho decimos que también es energética y más propiamente que estos lípidos se suelen utilizar como reserva energética algunos bajo la forma de triglicéridos. Entonces, la función de reserva consiste en que, además de ser energético, que por cada gramo de lípido que nuestro cuerpo le hacemos llegar, cada gramo me aporta aproximadamente lo que se llama 9.4 kilocalorías, comparado con la de los lípidos, que es bastante pequeña. Bueno, no tan pequeña, pero es menos de la mitad de lo que vienen a ser, los hidratos de carbono aportan menor cantidad de lo que vienen a ser los lípidos. Entonces, una gran cantidad de energía es generada por los lípidos. No necesito consumir altas cantidades para el aporte energético. Cuando hablamos de la estructural viene algo muy fundamental. Los lípidos son fundamentales para la unidad básica estructural de todo ser vivo, que es la célula. Cuando nosotros hablamos de las membranas citoplasmáticas, estamos hablando de un lípido muy importante, un lípido complejo, un lípido saponificable, que son los fosfolípidos. Entonces, ahí viene, ¿qué pasaría si no existiera? Si no existieran estos lípidos que le dan la consistencia o la formación o le dan la forma a mis membranas. Además, también hablamos de lípidos o como son los triglicéridos que recubren o son protectores de órganos vitales. Entonces, nuestros riñones, por ejemplo, están suspendidos en una capita de grasa. Nuestros órganos vitales están protegidos por una capita pequeña de grasa o de grasa neutra. Entonces, son importantes desde el punto de vista estructural. Cuando me dice función biocatalizadora, a ver, no se refiere que los lípidos, por favor, no nos confundamos. No quiere decir que los lípidos sean biocatalizadores o sean enzimas, no lo son, pero son ayudadores de la actividad enzimática. Y usted dice, pero los lípidos, ¿cómo va a ayudar un colesterol? ¿Cómo me va a ayudar un triglicérido? No, no se refiere a eso. Los ayudadores de la actividad enzimática son las vitaminas. Y nosotros bien sabemos o vamos a aprender que las vitaminas se subdividen en liposolubles e hidrosolubles. Esas liposolubles son aquellas de las que nosotros estamos mencionando. Son aquellas que coadyuvan a la actividad de muchas vías metabólicas. Llámese lo que vienen a ser la vitamina A, D, E, etc. Esas son las vitaminas liposolubles. Entonces, cuando me dicen función biocatalizadores, son ayudadores de la actividad de las enzimas. Función transportadora. Los lípidos se asocian a diferentes proteínas y estos finalmente se definen como lipoproteínas.
las lipoproteínas tienen la capacidad de transportar diferentes grupos de lípidos en un medio altamente acuoso como puede ser la sangre, donde existe un 99% de agua en el plasma. Si yo necesito transportar lípido en el torrente sanguíneo, voy a necesitar de alguien que lo transporte, porque ellos son insolubles en ese medio. Entonces, ¿a quién nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a lo que viene a ser las lipoproteínas, que las vamos a ver que son lípidos complejos. Muy bien, entonces de lo que estábamos hablando, y hacerles recuerdo nuevamente a todos los que están presentes, por favor, anotar su nombre, su número de registro y su subgrupo al que pertenecen en el chat. Entonces nosotros vamos a tener que los lípidos, su definición, sus funciones, cómo se clasifican lo básico, y algo muy particular e importante es una propiedad física que es su insolubilidad en agua o insoluble en solventes inorgánicos y solubles en solvente orgánico. Este es un resumen de lo que acabo hace un momento de mencionar y entramos a algo muy importante. Ese algo importante viene a ser los ácidos grasos. Y si usted me dice, ¿pero dónde ha hablado de los ácidos grasos? Habíamos dicho que los lípidos se subdividen en dos, si ustedes se recuerdan, en dos: los lípidos saponificables y los lípidos insaponificables. ¿De qué depende el lípido saponificable? De aquellos que tienen como parte de su estructura los ácidos grasos, y los insaponificables son los que no tienen como parte de su estructura los ácidos grasos. Entonces la siguiente pregunta es, ¿qué es un ácido graso? ¿Dónde los encuentro? ¿Son importantes? ¿Dónde los voy a consumir? ¿Qué tipo de alimento? ¿Qué funciones tengo o me generan en el cuerpo, independiente de que formen o no parte de de una estructura lipídica, más propiamente de los ácidos grasos saponificables? Muy bien, entonces empecemos con lo que son los ácidos grasos. Cuando a mí me dicen ácidos grasos, nosotros tenemos que mencionar algo muy importante. Los ácidos grasos, para definirlos, simplemente se habla de que es una larga cadena hidrocarbonada con una cabeza polar. La cabeza polar corresponde al ácido carboxílico. Entonces yo tendré que un ácido graso no es más que una estructura compuesta por una larga cadena hidrocarbonada que es apolar. ¿Qué quiere decir apolar? Que no interacciona con el agua. Y una cabeza polar, que es el ácido carboxílico, que es capaz de interaccionar con el agua. ¿Por qué hablamos con el agua? Porque el agua es el solvente universal y nuestro cuerpo es 60, 70, 80% de agua. Y si hablamos del plasma sanguíneo, que es un componente de la sangre, estamos hablando de un 90%, más de un 90% de agua. Entonces, mis ácidos grasos es este. Cada vez que yo mire una estructura como esta, yo diré que este es un ácido graso. Este N puede ser par o impar. Me dicen que los ácidos grasos pueden tener una característica de tener 14 átomos de carbono en total, y yo digo que es par, por ejemplo, o tener 17, 19. Entonces, hay una manera de representarlos realmente a los ácidos grasos, y su manera de representar es la siguiente. Nosotros vamos a tener aquí un ácido graso, fíjense que cada extremo, cada punta es un carbono, que viene a ser esto de aquí. Es la manera real como se representa, o la manera más sencilla. Si yo cuento aquí el ácido palmítico tiene alrededor de 18 átomos de carbono. Entonces tengo la cabeza polar y cada uno de estos extremos, cada punta corresponde a un carbono. Como aquí no presentan dobles enlaces, yo diré que es un ácido graso saturado. Entonces, nuevamente, visto desde otro esquema, yo tengo una cadena apolar o alifática y una cabeza polar que corresponde al ácido graso. Y aquí tenemos un ejemplo de un ácido graso muy común, que es el ácido palmítico, un ácido graso saturado. Muy bien, entonces, los ácidos grasos se pueden clasificar en dos grupos: los ácidos grasos saturados y los ácidos grasos insaturados. Ahora hablamos de una clasificación de los ácidos grasos, independiente de la clasificación total de los lípidos. Si bien ahí dice que existen alrededor de 70 ácidos grasos, hoy en día se habla de más de 70 ácidos grasos.
Se habla alrededor de 100 más o menos. Sin embargo, en esta clasificación de los ácidos grasos nosotros encontramos dos, los ácidos grasos saturados y los ácidos grasos insaturados. Ahí les estoy mostrando un ejemplo de los ácidos grasos saturados. Pero, a su vez, nosotros vamos a encontrar que los ácidos grasos saturados son aquellos que tienen entre carbono y carbono un simple enlace. Sin embargo, los ácidos grasos insaturados son los que presentan entre carbono y carbono un doble enlace, un par de doble enlace, digamos, un par de doble enlace, o pueden ser dos o pueden ser tres. Por eso se dice monoinsaturados si tienen un par, diinsaturados si presentan dos dobles enlaces y poliinsaturados si presentan más de dos dobles enlaces. Ahí tenemos, por ejemplo, el oleico que tiene es de carbono 18 y tiene un doble enlace linolénico de 18 átomos de carbono y presenta dobles enlaces. ¿Cuál es la diferencia aparte de estos ácidos grasos, saturados e insaturados? Que ustedes los conocen, porque de repente usted me pregunta y me dice, ¿y estos ácidos grasos en qué tipo de alimentos los encuentro? ¿Dónde los encuentro? ¿O siempre forman parte de una estructura? No. Cuando nosotros hablamos de los ácidos grasos, nosotros vamos a ver que los saturados generalmente se encuentran en el reino animal, en su mayoría, pero eso no quiere decir que no estén en el reino vegetal. Por ejemplo, el aceite de coco, tan conocido por nosotros, es ácido graso saturado. Pero los ácidos grasos monoinsaturados o poliinsaturados, diinsaturados, se encuentran en su mayoría en el reino vegetal, aunque también en ciertos peces de mar o alimentos de mar del reino animal, nosotros los encontramos los ácidos grasos insaturados. Entonces, si yo hablo de una manteca de res, por ejemplo, es un ácido graso saturado. La diferencia también física entre un saturado y los insaturados está. Los saturados, su mayoría se encuentran en el reino animal y son semisólidos. Y los insaturados, la mayoría se encuentran en el reino vegetal y son líquidos a temperatura ambiente. Vale decir, si yo quisiera ir a comprar un ácido graso saturado como la manteca de res, la manteca de chancho, etcétera, yo voy a una venta y no pido, pues, denme 1 litro de manteca de res. ¿Qué es lo que digo? Deme 1 kilo de manteca de res, deme medio kilo de manteca de res o manteca de chancho, etc. Pero si usted va a comprar ácidos grasos insaturados, que la mayoría son de origen vegetal, miren, ahí hay un envase, usted no dice deme 1 kilo de aceite para freír. Usted dice, deme 1 kilo de aceite de girasol, aceite de maíz, la marca que usted quiera o el tipo que usted quiera. Entonces usted no dice, deme 1 kilo, ¿qué dice? Deme 1 litro. Véndame 1 litro o medio litro de aceite, aceite de girasol, aceite de soya, aceite de maíz, etcétera, aceite de oliva. Entonces, ahí usted está hablando de lo que son los ácidos grasos insaturados que se encuentran en el reino vegetal. Entonces, repito, los ácidos grasos se dividen en dos, ácidos grasos saturados, ácidos grasos insaturados. Los ácidos grasos saturados se caracterizan porque entre carbono y carbono existe un solo enlace. Los ácidos grasos insaturados se caracterizan porque entre carbono y carbono existe 1, 2, 3 pares de enlace o dobles enlaces. Los ácidos grasos saturados son en el reino animal, se presentan a temperatura ambiente semisólido y los insaturados se presentan líquidos. Pero no quiere decir que no existan en ambos casos, tanto si estos, los saturados en su mayoría están en el reino animal, por ejemplo, aquí hay manteca, no quiere decir que no existan en el reino vegetal, como puede ser el aceite de coco. Si ustedes han tenido la oportunidad de comprar aceite de coco, pero del puro, generalmente si lo compraron en época de enero, cuando la temperatura estaba a 38 grados centígrados, ustedes lo compraron líquido. Si lo tuvieran en este momento, ese aceite de coco, ustedes lo tuvieran con consistencia semisólida, así como más o menos como una vaselina, esa es la consistencia. Entonces, ¿eso por qué? Porque en realidad es rico en ácidos grasos saturados y una de las características de los ácidos grasos saturados es fácilmente ser de consistencia semisólida, a diferencia de los ácidos grasos insaturados o poliinsaturados. Muy bien. Ya tenemos en mente la clasificación, que es un ácido graso, cómo se clasifican, cuál es la diferencia entre los saturados e insaturados, y veamos ahora la estructura. Esto simplemente se los presento no con la intención de que usted
se le vaya a preguntar en un examen y se le diga, esquematice al ácido palmítico, esquematice al ácido esteárico. No, pero por lo menos sepa la diferencia que hay. Mírelo estructuralmente, los ácidos grasos saturados no presentan doble enlace. Todos estos son ácidos grasos. Si lo ve a golpe de vista, son ácidos grasos. ¿Por qué son ácidos grasos? Porque tienen una cabeza polar y un cuerpo alifático. Y este tendría 22 carbono, este tiene 20, este tiene 18 átomos de carbono y así sucesivamente. Si yo me voy a los ácidos grasos insaturados, estos ácidos grasos insaturados presentan dobles enlaces. Miren, aquí hay doble enlace, doble enlace, doble enlace. Esos son los insaturados. ¿Dónde están los dobles enlaces? En la cadena de la estructura. Ahora, miren ustedes ahora lo que aparece aquí. Aquí aparece una denominación, dice cis, aquí hay un triangulito que me dice que presenta insaturación en la posición 9, en el carbono 9, y efectivamente este es el 8, si 1 más 7, 8, 9, y ahí está la insaturación. Y me dice, solo presenta una insaturación. Pero si yo me voy a los otros, en estos de aquí, el linoleico, linolénico, presenta 3 insaturaciones, en el 9, en el 12, en el 15, el linolénico presenta 2 insaturaciones, miren, 1, 2 dobles enlaces. Muy bien, ahora, esto me indica la posición de los dobles enlaces. Estos numeritos que están aquí y este triangulito me dice que es los dobles enlaces. Pero aquí atrás aparece omega, omega 7, omega 9, 9, 3, 6, 3, etc. Entonces viene la pregunta aquí, ¿qué quiere decir esos omega? ¿Por qué me dan los omega? Muy bien, vamos a ver que esa es una nomenclatura moderna que se le ha otorgado a los ácidos grasos justamente a raíz de la dificultad de denominar los ácidos grasos. Entonces, aquí veamos un poquito lo que les venía hablando, simplemente esto es para que ustedes vean la presencia de los diferentes ácidos grasos y voy a volver sobre esta proyección dentro de un momento. Simplemente aquí me dice que los ácidos grasos saturados pueden estar tanto en el reino animal en el vegetal. Los insaturados vamos a ver que se presentan de dos formas, además de ser poliinsaturado y monoinsaturado. Y empieza a aparecerme las denominaciones de omega 3, 6, 9, etcétera. ¿Qué significan esos omegas? Aquí voy. Por ejemplo, el omega 9. El omega 9 es el ácido oleico. El omega 6, el linoleico, y el omega 3 se conoce como linolénico. Y usted dice, bueno, pero ¿por qué omegas? ¿Por qué los omegas? Resulta que en la denominación moderna, para quitarle toda el triángulo, 5, 9, etcétera, se decidió empezar a contar los carbonos de la posición del último carbono, de atrás para adelante y no de adelante para hacia atrás. Por eso le dice, la letra que ocupa el último lugar del abecedario griego recibe el nombre de omega. Se trata, por lo tanto, de la letra que se sitúa en la 24 posición de dicho abecedario. Dentro del campo de la bioquímica, la noción de omega refiere a la cantidad de carbonos existente al partir del final de la cadena. Llámese así, por ejemplo, omega 3 me está hablando de atrás para adelante en que la posición del doble enlace está en el tercer carbono. Entonces veamos acá, este es un ácido graso, ya les dije que cada punta viene un carbono y aquí es la insaturación. Para entrar a esta estructura yo vengo acá y digo 1, esta es la cola, 1, 2, 3, en la tercera posición está el doble enlace, este va a ser un omega 3. Pero es el único, no, existen otros. Aquí hay 3 insaturaciones y aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 insaturaciones. Fíjense que los ácidos grasos poliinsaturados pueden presentar más de un doble enlace. Estos son los dobles enlaces. Me vengo acá, 1, 2, 3 dobles enlaces. Miren ustedes, en la posición del carbono 3, el doble enlace omega 3. Me vengo a este otro, que es omega 6. Me voy y vengo acá y digo 1, 2, 3, 4, 5, 6. En la posición 6 empieza el primer doble enlace, de atrás para adelante. Entonces este lo conozco como omega 6, al igual que este otro. ¿Qué significa esto?
Significa entonces que ustedes, es ahí donde ustedes encuentran, por ejemplo, y le dicen la chía es rico en omega 3, omega 6. ¿Qué le está diciendo? Que son ricos en ácidos grasos insaturados. Ahora vamos a la otra parte. ¿Y por qué son importantes estos ácidos grasos insaturados? ¿Por qué le dan tanta propaganda? ¿Por qué se habla tanto? Uno, porque existen tres ácidos grasos esenciales, tres ácidos grasos esenciales. ¿Qué quiere decir ácidos grasos esenciales? Que mi cuerpo no los sintetiza, pero los necesita sí o sí para consumirlos a través de la alimentación. Entonces necesita consumirlos a través de la alimentación. Ah, muy bien. ¿Y cuáles son estos tres ácidos grasos esenciales que sí o sí yo los necesito en mi cuerpo para sintetizar otros compuestos como tromboxano, leucotrienos, etcétera, o prostaglandina? Son el ácido linoleico, linolénico y el araquidónico. El araquidónico, sin embargo, la bibliografía moderna ya no lo considera esencial. Dice es semiesencial porque se puede obtener a partir de otros compuestos grasos. Es decir, que mi cuerpo lo puede sintetizar. Entonces, en la bibliografía moderna dice existen dos en realidad, linoleico y linolénico. Voy a volver sobre eso. Pero ahora, si ahora se dan cuenta y hasta en las redes, en la televisión, hasta anoche justamente estaba viendo un protocolo de tratamiento para el COVID, dentro de uno de los protocolos aparece, además, ¿no?, de la ivermectina, la citromicina, etcétera, etcétera, aparece, dice, el zinc, que ya sabemos por qué el zinc, que nadie se las va a charlar, ya ustedes saben que es un oligoelemento, que favorece el proceso aumenta las defensas, etcétera, ya eso lo conocen. Aparece lo que vienen a ser la vitamina D, que es importante para todo lo que es la absorción de calcio, etcétera. Y aparece el omega 3. Entonces usted dice, ¿y por qué aparece el omega 3? El omega 3, entre una de sus funciones, o los omega 3, no él porque son varios, pueden ser, inhibe la agregación plaquetaria y favorece la vasodilatación. Ustedes han visto que entre una de las consecuencias de la presencia del virus es justamente la formación de trombos. Entonces, para favorecer que no se formen esos trombos, justamente tenemos los omegas. Estos tienen la capacidad de inhibir la agregación de plaquetas y obviamente favorece la vasodilatación. A diferencia del omega 6, el omega 6 produce agregación plaquetaria y vasoconstricción. Entonces nosotros vamos a encontrar algunas funciones de esto. Implicación nutricional de los omega 3. Efecto protector frente a riesgo cardiovascular, que era lo que estamos hablando. Un beneficio para las personas hipertensas, por eso es que van a ver, dice, salió una propaganda hace muchos años en la tele y decía el aceite, no sé qué aceite, rico en omega 3. Entonces se refiere a que favorece el flujo de la sangre y se ve una persona corriendo, etcétera, etcétera, si alguien se recuerda de esa propaganda. Disminuye la presencia del colesterol LDL o una lipoproteína que se conoce como lipoproteína mala. Y disminuye la presencia de triglicéridos y disminuye el riesgo de producir trombosis. Entonces de repente usted se pregunta, ¿y en qué tipos de alimentos yo puedo encontrar el omega 3? Aquel que, por ejemplo, es el linolénico. No se olviden que el linolénico es un ácido graso esencial, linoleico y linolénico. Linoleico y linolénico son los dos ácidos grasos esenciales. El linolénico se conoce como omega 3 y el linoleico se conoce como omega 6. Y usted me dice, ¿dónde puedo conseguir estos ácidos grasos esenciales? Cuando nosotros hablamos de la presencia de los omegas o de lo que viene a ser, aquí tenemos hay omegas, diferentes tipos de omega 3, porque no es el único, pero entre uno de ellos está el ácido graso esencial. Había mostrado hace un momento varias estructuras de omega 3. Entonces, miren ustedes, aceite de semillas de lino, las nueces, las famosas nueces, por si alguna vez alguien tenía oportunidad de escuchar videos de nutrición, recomiendan comer frutos secos, recomiendan consumir este tipo de alimentos. Pero si usted se va y dice, bueno, me encanta a mí las nueces, entonces yo me voy a comprar, porque si es rico en omega 3 y favorece a que no se me formen trombos si yo tengo algún problema, etcétera, el día de mañana,
Lo malo de esto es que usted no puede agarrar y irse al mercado, al lugar y comprarse un kilo, que además que cuesta caro, cuesta como 130, creo, bolivianos, 150 el kilo de nueces, y sentarse a mirar tele y bajarse el kilo en una sentada. No le sirve de nada. Eso es lo contraproducente. Lo ideal es consumir apenas lo que alcance en su palma de su mano, unas 6 nueces. No es más. Y basta con que usted consuma esas 6 nueces, le está dando a su cuerpo la cantidad de omega 3 o un ácido graso esencial, porque los excesos también son malos. Entonces, con esa pequeña cantidad. Si usted me dice, ¿dónde puedo encontrar otros tipos de omega 3? Por ejemplo, en aceite de pescado, también se habla de la leche materna, en el atún, la trucha, etcétera. Fíjense que me está hablando de alimentos que nosotros generalmente no consumimos. Pescados, alimentos de mar. Entonces, la adquisición de este omega 3 o una de dos, o la hacemos agregándole chía también. La chía, si usted decide, puede agarrar sus ensaladas y echarle una pequeña cantidad de chía, una pequeña cantidad, así como le echa sal, y no agarrar y hacer al revés, de comer una cantidad excesiva. Y vamos a ver las cantidades que se manejan. Los omega 6, miren en qué tipo de aceites los encontramos, también los encontramos en la col, ajo, zanahoria, etcétera. Tenemos una gran cantidad de alimentos que nos pueden dar origen a este tipo de ácidos grasos. Muy bien, ahí los tenemos, simplemente para mostrarle. Vamos al omega 6. El omega 6 disminuye el colesterol, también el LDL y el HDL, me disminuye lamentablemente también el colesterol bueno. Altas ingestas de estos ácidos grasos insaturados pueden asociarse, sin embargo, a un mayor riesgo de cáncer por su elevada susceptibilidad a la peroxidación. Este término lo vamos a ver cuando lleguemos a las propiedades químicas, porque yo le digo la peroxidación es la capacidad que tienen de romper el doble enlace y usted se va a perder. Entonces lo vamos a ver cuando lleguemos a esa parte. También son beneficiosos para personas de baja presión arterial. Entonces, ahí está lo que les hablaba de los ácidos grasos esenciales. Son aquellos que mi cuerpo no los puede sintetizar, pero los tiene que adquirir a través de la alimentación. Los únicos dos ácidos grasos esenciales para el ser humano son el linoleico y el linolénico, entendiéndose también la presencia del araquidónico, que es un semiesencial. ¿Por qué son esenciales? Porque son precursores para la síntesis prostaglandina, tromboxano y leucotrieno. Estas moléculas tienen una gran actividad biológica, dice, que intervienen en la regulación y control de numerosos procesos vitales, como cuáles, como la respuesta inflamatoria, procesos que se viven en el COVID, regulación de la temperatura corporal y procesos de coagulación sanguínea. De ahí que está como parte ya del protocolo el omega 3 principalmente porque es un ácido graso esencial que han visto que se encuentra en alimentos de mar, en frutos secos, aquellos que nosotros muy pocas veces lo consumimos. ¿Cuáles son las propiedades de los ácidos grasos? Las propiedades de los ácidos grasos los dividimos en propiedades físicas y propiedades químicas. Muy bien, ya sé que es un ácido graso, ya sé que son los ácidos grasos esenciales, cómo se dividen. Ahora voy a ver sus propiedades físicas y sus propiedades químicas. ¿Por qué tocamos las propiedades? Porque lo hacen característico, porque es lo que le da lo más importante que puede ser o lo que lo identifica. Su solubilidad, ¿qué decimos de los ácidos grasos que son insolubles? Mientras más larga la cadena, mayor la insolubilidad del ácido graso mientras más larga, claro, menos insoluble, o menos soluble, más insoluble. Su punto de fusión y ebullición son elevados. Mientras más larga la cadena, mucho más elevado estos ácidos grasos. La isomería geométrica, ¿a qué se refiere? Vamos a ver dentro de un momento. Aquí tenemos las propiedades químicas, las que dependen del grupo carboxilo y las que dependen de la cadena carbonada. La isomería geométrica, aquí es algo muy importante. Dentro de la isomería geométrica tenemos los cis y tenemos los trans. Cuando hablamos de los cis, ¿a qué se refiere un ácido graso que tiene isomería cis y a qué se refiere un ácido graso que tiene isomería trans? Cuando me dice cis, quiere decir, este doble enlace le confiere movimiento a la molécula, le da movimiento. Es decir, me permite, así como hablábamos de lo estereoisómero, así es este doble enlace. Entonces sucede
que si yo agarro a este ácido graso que tiene doble enlace, esto le va a permitir un movimiento. Si los de menor peso atómico se encuentran del mismo lado, al lado de la ligadura, yo digo que este ácido graso es cis. Pero si este ácido graso, al lado de su doble ligadura, los de menor peso atómico se encuentran cruzados así como lo ven, yo digo que es trans. Entonces yo tengo ácidos grasos cis, yo tengo ácidos grasos trans. Estos simplemente se presentan en qué? En los ácidos grasos insaturados. Porque ¿qué estoy hablando? De la presencia de doble enlace. Muy bien. Ahora, me vengo acá y miro. Fíjense este ácido graso. Este ácido graso es un ácido graso. Si yo se los muestro así, usted me dirá que es ácido graso saturado o insaturado. ¿Qué dicen ustedes? No se duerman, que yo estoy bregando con este micro. Ay, que se me está cayendo. ¿Qué vendría a ser un ácido graso saturado o insaturado esta estructura? ¿Qué dicen? ¿Insaturado? Insaturado. Insaturado. Perfecto. Insaturado. Insaturado porque presenta dobles enlaces. ¿Y cuántos dobles enlaces están viendo ahí? ¿Cuántos dobles enlaces? ¿Uno o dos? ¿Tres? Tres, perfecto, 3 dobles enlaces. Entonces resulta que todos los de menor peso atómico, que en este caso son los hidrógenos, están del mismo lado. Entonces se dice que el ácido graso este es cis. Tiene una isomería geométrica de tipo cis. Muy bien, dice usted ya, ¿y para qué me sirve eso? ¿Qué importancia tiene desde el punto de vista bioquímico o qué importancia tiene desde el punto de vista de la salud? Resulta que sí, tiene mucha importancia. Impacto de los ácidos grasos trans en la salud. Está visto, ya se ha estudiado y se viene estudiando, dice, desde un punto de vista de investigación básica, clínica y epidemiológica, se ha visto que los ácidos grasos trans afectan de manera negativamente a las funciones de nuestras células. Y la unidad básica estructural de todo ser vivo, pues es la célula. Si le dice que le está afectando a cómo funciona su célula, eso se va a ver reflejado de alguna manera en la funcionalidad de todo su cuerpo. Entonces, su consumo de los trans constituye un riesgo para la salud y principalmente porque provoca alteraciones o provoca enfermedades cardiovasculares. Estas enfermedades cardiovasculares, muchas de ellas están relacionadas con lo que viene a ser un accidente cerebrovascular y un accidente cerebrovascular deja secuelas y en muchos casos deja a una persona postrada en cama. La deja hemipléjica, la deja con dificultades, muchas veces se provocan daños netamente irreversibles en la que la persona pierde el habla, pierde la motricidad o le toma tiempo recuperarse en el caso de que el daño no haya sido masivo. Entonces, me está diciendo que yo tengo que minimizarle el consumo de ácidos grasos trans. Ah, dice usted, ¿y cuándo yo voy a introducir a mi cuerpo ácidos grasos trans? ¿Qué tipo de alimentos debo obviar como una persona que no quiere llegar a estas consecuencias? Entonces aquí vuelvo, perdón por lo que voy a hacer de volver rápido, pero voy a volver a aquella lámina que les dije, se las voy a presentar dentro de un momento, que es esta. Fíjense que cuando hablamos de ácidos grasos insaturados, les dije que hay los trans y hay los cis. Los trans, ¿dónde encuentro los trans? Alimentos procesados, productos de rumiante, aceites parcialmente hidrogenados y algunas margarinas. Ah, bueno, dice usted, más o menos, pero deme ejemplo. Deme ejemplo a ver, ¿de dónde? Resulta que hemos dicho que los ácidos grasos saturados son semisólidos y los ácidos grasos insaturados son líquidos. Pero cuando usted va al súper y decide comprar una mantequilla, usted va a encontrar dos opciones. O encuentra una mantequilla Lapil, por ejemplo, que es de origen animal. Esa es rica en ácidos grasos saturados, porque hemos dicho que en el reino animal abundan los ácidos grasos saturados. Y usted encuentra una margarina de origen vegetal. Usted dice, pero los de origen vegetal, los ácidos grasos de origen vegetal, que son
que ahí hay ácidos grasos esenciales, entonces me conviene comprar la margarina, porque la margarina está hecha de ácidos grasos insaturados, que sufrió, pero ahí las margarinas, para llegar a ser margarinas, yo tomé un aceite vegetal y lo hidrogené, le rompí los dobles enlaces, habían dobles enlaces, le quité los dobles enlaces, lo hidrogené y lo convertí de líquido a semisólido. ¿O quién me va a decir que la margarina la compra por litro? No, las margarinas, usted va al súper y las consigue margarina light, margarina de una marca, de otra. Y si usted tiene el cuidadito de agarrar y mirar el envase, hay algunas margarinas que le dice así, libre de ácidos grasos trans. Pero a usted, ¿quién le garantiza que en el proceso ese químico, porque fue un proceso químico para llevar de un ácido graso insaturado, que es líquido, lo tengo que llevar a un semisólido? Porque las margarinas, ¿usted con qué para si va a untar una margarina al pan, a sus tostadas, ¿cómo lo va a hacer? ¿Con un cuchillo? No lo hace con una cuchara, no alza con usted lo alza, raspa con un cuchillo y alza. Pero es de origen vegetal, se supone que debería ser líquido, pero se convierte en semisólido porque sufrió un proceso químico en el que se le quitó el doble enlace, los doble enlaces se le quita y quedan simples. Pero en ese proceso se ha visto que se forman ácidos grasos trans que no se llegan a hidrogenar totalmente y me quedan esos ácidos grasos insaturados, pero que hemos dicho los trans donde vienen cruzados. Y hemos dicho que todos esos ácidos grasos son dañinos porque provocan daños a nivel cardíaco, a nivel cardiovascular, dice que están relacionados, etcétera, con enfermedades de ACV, etcétera, etcétera.